Bienvenidos y bienvenidas a Brújula al Sur, el podcast de la Oficina de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes que llega a ustedes a través de UMAC TV. Mi nombre es Cristóbal Antiquerabut y nos acompaña Paula Viano, que es estudiante del Magíster en Ciencias Sociales, mención Intervención Social. ¿Lo dije bien, Paula? Muy bien. Perfecto. Solo faltó mi segundo apellido, Santana. Perfecto. Paula Viano Santana. ¿Cómo estás, Paula? Súper bien. ¿Y tú? Sí, todo bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás súper ocupada, así que agradecemos enormemente el tiempo que tienes para dar esta entrevista. Sí, entretenido participar del otro lado. Tal cual. Paula, mira, para ir directo al callo, me gustaría que nos comentaras cómo ha sido esta experiencia de estudiar este magíster en nuestra universidad, porque también has sido trabajadora en la universidad mucho tiempo, entonces ahora en tu faceta de estudiante, ¿cómo ha sido esa experiencia? Yo diría que fue una experiencia, voy a hablar un poco en pasado porque yo estoy en el momento en que tengo que sacar mi tesis y estoy en ese momento hace harto rato. Yeah. Entonces yo ingresé en la corte del 2018, que fue la más numerosa de todas las que ha habido desde que se inició el magíster hasta hoy. Yeah. Éramos 21 personas. Entonces yo te diría que cuando me preguntas cómo fue la experiencia, hay muchas aristas para responder, pero voy a priorizar. Primero, la experiencia de tener tantas compañeras y compañeros que venían de distintas disciplinas. Incluso teníamos una enfermera, una actriz, un arquitecto, gente de trabajo social, por supuesto que había harto. También habíamos más personas que habíamos estudiado periodismo, arqueología, antropología. En realidad, yo aprendí muchísimo de la mirada de mis compañeros y compañeras en las conversaciones que teníamos en clases. Y me di cuenta ahí de lo enriquecedor que es en nivel de posgrado ya. Digamos, el compartir con otras personas que también están formándose, porque ya estamos en otra etapa de la vida. Claro. Ya tenemos más experiencia. Entonces, en general, hay algunos que venían recién saliendo de la carrera, pero eran los menos. En el fondo, la formación no solo te la da la universidad, sino también quienes se inscriben y confían en apostar, digamos, a esta opción formativa. Y lo segundo, fueron algunos profesores, en general, muy buen grupo, y algunos destacadísimos. Alejandra González Celis, por ejemplo, que es una profesora que todavía viene a hacer clases al magíster. Ella vive en Valparaíso. Yeah. Y también tuvimos como profesora Iván Oliva, que es profesor de la Universidad Austral. Dirige, de hecho, un doctorado allá en epistemología. Oh, wow. Y bueno, también los profesores de acá, sobre todo yo destacaría a Sergio Saldivia, Córdoba, que hacía metodología cualitativa junto con Andrea Lira. Y ellos son sequísimos, o sea, aprendimos un lote con ellos, porque no solamente está como la parte, entre comillas, técnica, como del conocimiento puro que uno, digamos, está invitado a aprender, sino que también la perspectiva, el cómo mirar ese conocimiento. Y ellos tenían múltiples miradas. En general, uno en la formación académica, estoy hablando de la época de mi pregrado, uno se encuentra con perspectivas un poco más unívocas. Y aquí hubo una mirada desde distintos paradigmas, más allá de la teoría, genuinamente. Entonces fue súper interesante para mí tener esta, digamos, experiencia extralaboral, que igual estaba relacionada con lo que yo hago casi desde que ingresé a la universidad a trabajar en 2011. Claro. Mira qué interesante lo que dices, porque ha sido una constante entre todos nuestros invitados e invitadas de esta temporada, que han sido todos o estudiantes o ya graduados de programas de posgrado, que dicen que justamente este aspecto multidisciplinario de los compañeros ha sido muy enriquecedor. Y por otra parte también lo destacados que son algunos miembros del profesorado y la disposición que ellos tienen justamente para
abrir su conocimiento, compartirlo y atender dudas. ¿Tú has sentido eso en este magíster? Esa como disposición de los profesores a quizás hacer como ese extra para poder atender mejor a los estudiantes. Absolutamente. Súper comprometidos en el fondo con nuestros procesos y genuinamente interesados en nuestras visiones, en nuestros puntos de vista. Y siempre tuve todas digamos, las vías abiertas de comunicación con todos, en realidad. Y algunos de ellos hasta el día de hoy. Ah, mira, sigues en contacto con algunos de ellos. Sí. Qué bueno, porque bueno, ya son colegas muchas veces, porque obviamente, como dices tú, ustedes vienen de una educación de pregrado ya completa, pero estar, digamos, como a la par como graduado de posgrado quizás es otro nivel de conocimiento, es otro nivel de roce. No sé si esto que mencionas del profesorado fue un elemento clave como para que tú eligieras este programa en particular. No, la verdad es que yo lo que quería era volver a estudiar. Ya. Y tenía ganas de estudiar aquí en la universidad, porque en general cuando pensamos en perfeccionamiento estamos pensando en irnos a otras latitudes, a universidades más renombradas, con muchísimas más alternativas académicas, con alternativas específicas, por ejemplo, para periodistas. Tengo muchos colegas que se fueron a estudiar los posgrados a España, a Barcelona en particular. Entonces, hay un tema político ahí para mí, que es potenciar con los actos, más allá de la teoría, la periferia, lo que está fuera del centro, lo que no concentra, lo que está allí esperando ser construido. Y por eso también me quedé viviendo en la región después de haberme ido a estudiar a Santiago y de vivir allá y trabajar allá. Opto por vivir desde la periferia. Pero no cualquier periferia, porque en verdad hay que reconocer que este sector del planeta tiene mucho protagonismo para ser periferia, porque es muy estratégico en muchos aspectos, no solo en lo geopolítico, que es como lo más evidente para la gente y últimamente como lo más renombrado en la agenda pública, sino que también por sus riquezas bioculturales. Entonces, desde aquí yo creo que uno puede gritar descentralización hacia el mundo y ser escuchado. Me imagino haciendo esto desde Caleta Olivia, o no sé, desde Nacimiento, zonas que igualmente tienen mucho que decir, pero que no están en el foco, así como cuando tú dices Magallanes o soy de Punta Arenas, es como que la gente, te identifica, el Estrecho de Magallanes, Torres del Paine, la Antártica. Entonces aquí tenemos atributos que hacen que nos podamos parar ante el mundo con ya cierto con reconocimiento. O sea, tenemos una fama que nos precede. Sí, qué interesante eso que dices, porque bueno, concuerdo totalmente que efectivamente somos una región, por así decirlo, aislada, extrema, pero también hay mucho interés en esta zona. Entonces es una buena instancia para hacer ciencia, para hacer periodismo, para hacer distintos tipos de cosas, y yo creo que en ese sentido esta universidad es muy estratégica. Sí. Ahora, bueno, me has mencionado obviamente cosas del profesorado, de tus compañeros y compañeras que tuviste en el programa, pero más allá de eso, ¿cómo sientes que el programa ya ha impactado en tu vida? A nivel personal, a nivel profesional, ¿cómo has podido hacer que esos contenidos, esas experiencias que tuviste que me mencionaste, se hayan filtrado en tu vida, en tu día a día? Mira, reconociendo que esto es un complemento a lo que uno ya ha recibido como formación en el pregrado y en la práctica, yo diría que lo que me ayudó fue a integrar mejor algunos conocimientos que ya tenía, relacionarlos o articularlos con
otros aspectos de las ciencias sociales y después poder canalizarlos mejor en mi trabajo. A mí siempre me ha interesado estar informada. Ese fue uno de los motivos por los cuales estudié mi carrera de periodismo. Y lo que yo puedo apreciar es que la calidad de la información de pronto es debatible, así, cuestionable, por lo menos. Claro, sí. Y hay mucha información de mucha calidad que a veces está guardada o a veces está ahí disponible y no accedemos a ella pese a que está allí. Entonces, en el fondo, yo entendí en el magíster que lo que yo estaba proponiendo con mi trabajo era más bien profundizar la línea de la apropiación social de la ciencia. Mira. Que en el fondo ahora le puse nombre. Claro. Un nombre que igualmente ya conocía, pero que no necesariamente identificaba tan claro con mi trabajo. Y desde el magíster yo he ido enfocándome mucho más precisamente en hacer difusión o divulgación científica, que como te digo, ya la venía haciendo, pero se fue formalizando mucho más y ahora ya tenemos desde el año pasado, precisamente hace un año, nació Gaceta Digital Polo, que es una página web donde damos a conocer información científica que nace de estudios, sobre todo realizados por la Universidad de Magallanes, porque es el mayor ente de investigación que existe en nuestras latitudes, pero también de otras personas que hacen investigación en el territorio y que no necesariamente tienen filiación Universidad de Magallanes. Ya, perfecto. Y también publicamos cosas que no necesariamente son científicas, pero que son investigaciones que surgen de la ciudadanía, de personas interesadas en conocer dónde están paradas, cuál es el mundo que están viviendo. Y también de aquellas personas que investigan para representar artísticamente el territorio y a sus habitantes. ¡Wow! ¡Qué completo! Es muchas cosas. Arte y ciencia, en el fondo, en simple. Pero todo eso es como resultado. Yo podría ahora teorizar acerca de eso que estamos haciendo en Polo, que parte como una gaceta digital, una página web donde tenemos artículos, donde se han publicado como 150 artículos en un año. Mira qué interesante. Que también tiene su versión Instagram, que son en un formato más reducido, damos a conocer lo que explicamos más en la página web. Y ahora estamos iniciando un podcast que vamos a sacar a principios de febrero, el estreno, y que es con las mismas personas que sacamos los reportajes. Entonces después las entrevistamos para que profundicemos más en una conversación de unos 25 minutos aproximadamente. Bueno. En todo eso, tratando de buscar a distintos públicos, tratando en el fondo de hacer una intervención social desde mi disciplina, que es el periodismo, lo más amplia, profunda y de buena calidad posible. Entonces yo te diría que ha impactado bastante porque me ha ordenado, me ha dado fundamento, me ha dado un marco teórico en el fondo, y tener claro tu marco teórico, no solo para una tesis, para tu vida, es súper útil. Sí, de todas formas. Entonces, porque te ayuda a, ya estás más seguro de las decisiones que tomas y puedes avanzar más orgánicamente. Eso siento yo que es la respuesta a tu pregunta. Sí, qué importante lo que dices, porque yo creo que cuando uno recién se titula de pregrado, pasa eso de que hay muchas áreas que quedaron a medias tintas en la educación de pregrado. O sea, atisbos de los conocimientos que uno quería tener porque no hay suficiente tiempo en 5 o 6 años. Sin embargo, en posgrado se empiezan a afinar todos estos instrumentos, como dices tú, y uno tiene fundamentos para hacer las cosas y saber por qué las hace. Entonces, obviamente, son dos instancias súper distintas, el pregrado y el posgrado, y es súper importante seguir especializándose y actualizándose porque, bueno, el tiempo pasa súper rápido y uno no se da cuenta y a veces uno ya egresó hace más de 10 años y hay nuevos descubrimientos, nuevas áreas en las cuales uno puede relacionar su saber y su quehacer. Entonces, me parece súper bien lo que dices. En mi caso no es más de 10 años, es mucho más. Sin embargo, quiero hacer un contrapunto con lo que planteas, porque tampoco es tan diferente el pregrado del posgrado, en el sentido de que
es una ventana abierta para que uno mire hacia donde quiera. Claro. Y tenga personas a su alrededor que también estén en la misma parada de formarse en una disciplina. Y en mi caso, estamos hablando de periodismo, que el periodismo en verdad no ha cambiado tanto. Lo que han cambiado son los formatos para entregar la información. Claro, sí. Pero en verdad la manera de reportear, de confirmar tu información, de hacer un buen tratamiento de los casos, cuando te toca contar casos específicos de personas, tener perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, como te digo, manejar la verificación, encontrar la oportunidad para poder publicar, son todas cosas que en verdad no han cambiado con los años. ¿En serio? O sea, como netamente como espectador o televidente o escucha, me daría la noción que sí, en el sentido de, bueno, hay muchos más medios de información, medios independientes, están los podcasters, y muchas veces pasa, por ejemplo, con el área que tú dices, que es tan importante, la divulgación científica, que hay muchas corrientes, por ejemplo, anticiencia hoy en día, que informan, pero en realidad desinforman. Entonces, por eso me parece tan muy loable lo que tú haces y lo que aspiras a seguir haciendo, porque estamos lo hablamos con un par de graduadas en capítulos anteriores, que las corrientes anticiencia, por ejemplo, hoy en día están pero a la orden del día. Están los terraplanistas, hay muchas personas que tienen mucho peso hoy en día en los medios y tienen, digamos, las mismas vías para informar qué es lo que hacen y por qué hacen lo que hacen, que una persona que tiene todo este conocimiento científico y tiene validación de pares y tiene investigaciones que lo avalan, etcétera. Claro, pero siempre ha habido incrédulos. Claro. Siempre ha habido gente maliciosa que ha intentado tergiversar información. Lo que pasa es que ahora tenemos más plataformas para difundir eso. Por eso insisto, hay un tema, yo no creo que podamos separar la forma del fondo, pero para simplificar en esta conversación, es una cosa más bien de formatos lo que nos cambia. Y claro, antes podías no tener tan claramente que una campaña anticiencia, pero tenías mucha más indiferencia de lo que hay, ponte tú ahora. Ahora que ya creo que más y más la gente se ha dado cuenta de cómo la información que viene de personas que se dedican a las ciencias impactan directamente en sus vidas, por ejemplo, a través de catástrofes. Solo eso ya te da un ejemplo de más personas interesadas, o el cambio climático. Claro. Y también veo cómo poco a poco se ha ido abriendo el espacio que tienen los medios de comunicación para hablar de contenidos científicos. De hecho, hoy día mismo estaba comentando con unas compañeras de trabajo que Radio Polar, por ejemplo, Polar Comunicaciones, se está luciendo con la cantidad de información científica que está publicando y con ese tono muy ciudadano que no he visto sus visualizaciones, pero espero que les esté yendo bien. Sí, ojalá, porque es súper importante ese trabajo. ¿Y cómo ves tú, dentro de todo tu quehacer, que llevas, obviamente tienes una trayectoria muy extensa como comunicadora, cómo ves ahora este tema de las fake news? ¿Cómo influyen de repente en estos contenidos? Lo fácil que es tirar una fake news y después de repente lo difícil que es obtener esa retractación. ¿Cómo ves ese panorama en tu quehacer actual y cómo influye, me imagino, en otros medios? Porque obviamente lo que tú estás tratando de hacer es algo totalmente validado de forma científica. Quizás lo ves de otros lados. Bueno, desde la ciencia hay estudios que indican que una noticia falsa se esparce o distribuye 10 veces más rápido que una noticia verdadera. Wow. Cuando yo hice esa entrevista, quedé desmoralizada. Me imagino. Dije, bueno, entonces, ¿qué sacamos? O sea, como que siempre vamos a estar detrás. Claro. Pero hay una fábula esta del picaflor que está recogiendo con su pico agüita de una laguna y tirándole a un arbusto que se está quemando en medio de un enorme incendio y los animales el bosque saliendo y un elefante preguntándole, ¿tú qué estás haciendo? Así como, ridículo, nunca vas a apagar el fuego. Bueno, le dice el colibrí, yo estoy haciendo mi parte. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y al mismo tiempo asumir que se vuelve más complejo el escenario, porque también tenemos que verificar nosotros la información que vamos a difundir.
Claro. En mi caso no es tan complejo porque yo converso con las fuentes primarias, o sea, las personas que están haciendo la investigación. Pero cuando te dedicas en un medio más grande a difundir noticias científicas y no tienes ese contacto con la primera fuente, el desafío es mayor, porque te puedes subir sin querer al carro de la desinformación. Claro, terminar replicando algo que es totalmente no cierto. Bueno, qué importante eso que dices, porque lo hablamos también en algún episodio anterior, este famoso dicho que dice, bueno, incluso si el mundo terminara mañana, igual plantaría un árbol hoy. Como dices, esto es súper positivo, que si uno sabe que su labor es algo positivo a nivel social, a nivel científico, como uno lo quiera ver, pero una influencia positiva en este mundo en el que vivimos, yo creo que es súper importante seguir haciéndolo. Incluso muchas veces, a pesar de ir en contra de la corriente, hay que hacerlo igual. Ya hoy día me puse contenta porque llegamos a 900 personas de seguidores en la cuenta de Instagram de Polo. Qué bueno. Y claro, yo pienso que en el fondo hay siempre una ambición por las masas, pero cada vida importa. Totalmente. Sí, aparte es tan engañoso de repente esas cifras en redes sociales, porque esos 900 pueden ser personas que están viendo el contenido, interactuando y replicándolo, y muchas veces hay cuentas que tú ves que tienen cientos de miles de seguidores, pero muchos de esos a veces son hasta seguidores comprados. Entonces de repente pasan eso que en redes sociales, que es muy relativo, eso de quiénes te siguen, pero si está llegando realmente el contenido a ellos y a ellas o no. Claro, además que ese es un solo indicador, porque en verdad lo que importa son las visualizaciones, y las visualizaciones van muchísimo más allá que esa cantidad de seguidores. Claro. De hecho, se supone que esta cuenta tiene mucha proyección porque el mayor porcentaje de personas que miran sus contenidos no es seguidora. Entonces, bueno, ahí los algoritmos, todo eso es otro tema. Sí, es otra lucha más que, digamos, meterse entre esos algoritmos y no perder la posición, porque pasa esto muchas veces que dejas una semana la cuenta un poco inactiva y ya bajaste en el algoritmo. Y los seguidores ya no te están viendo tanto como antes. Pero aún así no hay que desmoralizarse. No, hay que volver nomás. Paula, ahora me gustaría hacerte una pregunta que para nosotros es clave. Lo hacemos a nuestros egresados de pregrado y también lo hacemos a nuestros graduados y graduadas. Y es, ¿qué le dirías tú a personas que están visualizando este magíster quizás en su horizonte cercano? De repente pueden estar un poquito indecisos, indecisas. ¿Qué palabras tú tendrías para ellos? Bueno, yo les invitaría a atreverse, porque de esa manera uno a veces, o en la mayor parte de los casos, yo diría, uno se reencanta con aprender. Hay profesiones que en verdad como que no tienen incorporado eso de que uno tiene que estar constantemente informándose. Nuevamente hablo de mi carrera, es una excepción en ese caso porque esa es la pega. Claro. Ir informándose constantemente, entonces es un aprendizaje continuo. Por eso también me encanta. Pero hay ocupaciones laborales, carreras que no son así. Entonces, tener un espacio en donde tú vuelvas a sentirte estudiante es como refrescante. Y en muchos sentidos es un bálsamo para desenredar algunas cosas que tú en el día a día de tu trabajo estás enfrentando como problemas o como advertencias de eventuales crisis a futuro, y puedes empezar a desenredarlas con esas nuevas perspectivas y conocimientos que vas adquiriendo al estudiar un magíster, y en particular en insisto en esto de entender dónde está uno parado. Me sirve para posicionarme, para entender, mira, ¿sabes qué? Mi paradigma es más bien fenomenológico. Yo, antes de tratar de comprender la generalidad, me interesa entender los fenómenos, porque en verdad es lo único genuino. Claro. Ponte tú, esa puede ser una de mis posturas. O mi otra postura puede ser crítica. Ver siempre lo que falta, no para destruir, sino para construir. No sé, etcétera. Hay una infinidad de paradigmas que te pueden, a ti, es como cuando tú dices, a mí eso me identifica, no sé, el significado de ese signo, que es mi signo, o el significado de ese nombre, que es mi nombre. Bueno, identifico mi forma de pensar, mi forma de ver el trabajo que hago,
desde una mirada que otras personas han estudiado. Y al meterme ahí puedo descubrir un mundo y puedo ver nuevas vías de desarrollo para mi vida, no solamente incluso en lo laboral. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante. La sensación física y psicológica de sentirte fresco, fresca nuevamente. Incluso esto de tener compañeros y compañeras, tú sabes cómo se da en las clases, uno se va conociendo más ya y talla, entonces uno se pone más peluzón, como que te andas igual un poco más contento por tener esta experiencia de tener compañeros de curso y de repente sale un carrete. Eso también, como que en el fondo amplías tu red y bueno, además puedes conocer la institución de educación superior más importante que tiene la Patagonia, que habitamos. Y que no es poco, porque es una universidad estatal, por lo tanto es de todos y todas las personas que habitamos este lugar. Y es bueno conocerla por dentro. Y es bueno también poder hablar con conocimiento de causa y ver la calidad de la formación. Y además, los precios son bastante más baratos que en otras universidades de Chile y del mundo. Entonces, eso. Son varios factores entonces. Y qué importante eso que dices, sabes que no lo había analizado y no había salido en otras entrevistas, pero esta revitalización que uno tiene cuando vuelve a estudiar, súper importante, no solamente dentro de mi profesión, sino como dices tú, el factor humano, como otras personas te nutren a través de su conocimiento, pero también de su compañía, este tema de apoyarse de repente cuando uno está en una materia que de repente a uno le cuesta mucho más que a la otra persona, ese intercambio es súper valioso. O los ejemplos que uno pone. Claro. Que es como, bueno, yo nunca he trabajado en medios, entonces si lo que tú me dices, Paula, a mí me sirve. Yo nunca he trabajado en un hospital, entonces también me sirve y me das otra perspectiva. Entonces yo cuando llegue a reportear, por ejemplo, un hospital, ya voy a tener esa perspectiva que no tenía y puedo ser, no sé, más asertiva. Totalmente. Pero sí, yo creo que siempre es bonito estudiar y este magíster es muy bonito. Qué bueno. Bueno, Paula, te quiero agradecer por tu tiempo y por esta entrevista. Yo creo que ha sido muy valioso y las personas que están interesadas en este programa se llevan una perspectiva completísima, multifactorial, digamos, de por qué es tan importante. Y más viniendo, como decía hace un rato atrás, de una comunicadora con tu trayectoria, yo creo que tiene otro peso, que es que alguien así se los cuente. Bueno, gracias. No sé si te gustaría despedirte con algunas palabras. Con palabras de agradecimiento a quienes fueron parte de esta experiencia formativa, de partida a estas 20 personas con las que compartí la cohorte 2018, que espero que les esté yendo muy bien a cada quien. Y también a estos profes que mencioné y que en realidad han estado siempre allí para conversar acerca de lo que nos importa, porque uno no solo entra a estudiar un magíster para, en algunos casos, aumentar tu salario, no sé, o para, digamos, enriquecer tu currículum y como seguir en tu carrera como una cosa más competitiva, sino que también como para entrar a reflexionar acerca del mundo en el que estamos viviendo y que cada vez se está volviendo más incomprensible. Entonces, sí, pues agradezco mucho que estén esos profes que están ahí más allá que ocupando un cargo. Perfecto. Y gracias a ti por invitarme a esto porque me encantó. Qué bueno, Paula. Otra mirada. Encantadísimo de tenerte aquí. Y esperemos que se repita pronto. Bueno. Bueno, y a quienes nos están viendo, escuchando, dependiendo del formato que hayan elegido, muchas gracias por su atención y manténganse atentos y atentas a nuestras redes sociales porque pronto vamos a tener un nuevo episodio de Brújula al Sur. Hasta pronto.